A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Espero que le estén pasando de lo mejor. Hoy es 26 de septiembre. Como nada, ya se fue el mes 9 del 2024. Bueno, en una mañana con un congestionamiento de los peores, bueno, como ya deberíamos de estar acostumbrados en determinado momento. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez acá en la 106.9 FM Radio. Está con nosotros Samuel Ramírez del Movimiento Víctimas del Régimen, del MOVIR. Me van a decir, hace poco estuvo, bueno, no hace poco, ¿verdad? Ya hace un par de días, pero estos últimos días han acontecido eventos alrededor del Movimiento Víctimas del Régimen, no muy agradables, intenciones buenas, pero al final las consecuencias no han sido absolutamente nada agradables. Pero de eso vamos a hablar en el camino. Le doy la bienvenida a Samuel Ramírez. Buenos días, Samuel, ¿cómo le va? Buenos días, Francisco. Gracias por el espacio. Un saludo para las personas que siempre están pendientes de este programa. Es un programa que ya está en la mente de la gente, hace comentarios de qué fue lo que se trató en este espacio. Y gracias de nuevo a usted, a la radio y a los oyentes que siempre están atentos. Bueno, Samuel, para nosotros es un gusto y sobre todo un agrado que usted esté con la radio. Siempre le hemos expresado la admiración que tenemos hacia su persona. Bueno, Samuel, vamos a entrar en materia en este momento. El Movimiento Víctimas del Régimen, el MOVIR, había convocado para esta semana para que fueran a presentar arraigos o documentos los familiares de víctimas del régimen para poder corroborar alguna información. ¿A qué convocaron ahí para que estemos claros? ¿Cuál era la intención de esta convocatoria que se hizo para el parque en San Salvador? Bueno, la verdad que MOVIR pues ha iniciado una campaña de recolectar arraigos. Nosotros hemos dicho a las víctimas, si usted tiene cómo comprobar la inocencia 100% de su ser querido, preséntese a las convocatorias de MOVIR con documento en mano, los vamos a revisar y si realmente nos convencen que tienen todos los elementos para declararlos inocentes, armamos esos paquetes, los organizamos y los mandamos al comisionado presidencial, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Creemos que después de ver que ha colapsado el sistema judicial, no hay respuestas a las víctimas, 2 años y medio casi esperando justicia, esperando que se resuelva a través de ese mecanismo y no se resuelve. Entonces hemos visto que es necesario también buscar otras instancias. MOVIR casi ha agotado todos los espacios en El Salvador. Hemos ido a la Fiscalía, a la PDH, a la PGR, hemos ido a la Corte Suprema de Justicia, no resuelven, dicen que son incompetentes porque el régimen es un poder supremo en este país y que mientras esté ese poder supremo nadie puede hacer nada. Solo la palabra del presidente es la que va a determinar si la gente sale libre o no, aunque tenga cartas de libertad. Eso es el colmo. Yo no sé en qué otro país se violentan tanto los derechos humanos. Entonces, después de caminar tanto tiempo, nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo diferente. Ya es cierto que las calles hay que continuar denunciando, pero no basta solo estar denunciando, también queremos respuesta del gobierno. Y creemos que por este mecanismo pues vamos a lograr algo, porque ya hemos visto señales, no las que queremos, pero sí hemos visto ya que están diciéndole a los abogados defensores públicos que retomen esos procesos, sobre todo los que ha presentado MOVIR, Andrés Guzmán. Entonces, llamamos a las víctimas a esa convocatoria masiva y lo hicimos en la Plaza Libertad porque no tenemos un espacio para albergar tanta gente. Nosotros gestionamos la Plaza Cívica y nos la negaron.
Y luego hablamos con el asistente del padre de la iglesia del Rosario. ¿Con quién, Samuel, gestionaron el permiso? ¿La alcaldía de San Salvador Centro? Con la autoridad autónoma. Fue una ONG que son... La que administra el centro histórico, ¿verdad? Sí, ellos nos hicieron la petición porque dijimos, si Movir la hace, desde ya la van a negar. Pero si la hace una organización defensora de derechos humanos, tal vez a ellos sí les resuelve. Y tampoco pusieron muchas trabas. Dijeron, lo hicimos, creo que 5 días antes del evento. Y nos dijeron que tenía que ser antes de 5 días. Y que teníamos que presentar un mapa, un croquis de cómo iba a estar distribuido el espacio. Luego que explicáramos 100% de qué se trataba. Entonces pensamos que eran trabas y nosotros no estamos para perder tiempo. O sea, la intención era bloquear a Movir. Entonces dijimos, vamos a ver si el padre es coherente con las víctimas, es coherente como el señor Romero, que defendió a las víctimas a pesar del riesgo que él corría y que hasta le quitaron la vida. Sin embargo, nos dijeron, mire, fíjese que hay una línea del obispo que parece que a Movir lo ven que es un grupo de pandilleros, todavía no han superado ese complejo, que de verdad tenemos pruebas para decir que defendemos inocentes. Entonces nos tomamos la plaza de hecho, ¿verdad? Entonces llegó el CAN, llegó la policía a preguntarlo por el permiso, les explicamos las razones y sin embargo pues nos amenazaron que nos iban a levantar con el régimen. Nos dijo 2 personas que llegaron de la autoridad autónoma del centro histórico que abandonáramos el lugar para evitar problemas, porque ya había órdenes de que nos desalojaran. Entonces les dijimos, miren, desalójenos, aquí estamos, somos más de 300 personas, pero no nos vamos a retirar porque la gente ha venido hasta de Honduras llegaron, de Morazán, de Chalatenango, madrugaron, casi a las 5 de la mañana habían personas ahí en la plaza, y nosotros no le fallamos a las víctimas, vamos a estar con las víctimas en las buenas y en las malas. Entonces les dijimos a los medios que se prepararan porque el régimen iba a llegar y que algo importante iba a haber ahí para que dieran cobertura. Y yo creo que ya con el hecho de que una periodista denunció el acoso hacia su trabajo, la amenazaron de que tenía que borrar las imágenes que había tomado, creo que eso también como que se le salió de control al régimen y dijeron, miren, mejor paremos la acción. Después nos dijeron, miren señores, quédense, no hay problema hasta la hora que ustedes crean conveniente. Entonces yo creo que, porque no estábamos haciendo nada malo, si simplemente estamos haciendo el trabajo que debería de hacer la Fiscalía, la PDH o la PGR, y no lo hacen. Entonces digo yo, no hacen el trabajo, pero tampoco dejan trabajar a los que realmente sí tenemos ese amor por las víctimas, esa solidaridad por las víctimas. Entonces yo creo que era el colmo, pues, y curiosamente, nosotros sin saber, el presidente estaba dando un discurso en Nueva York, en las Naciones Unidas, donde estaba mintiendo, hablando de que había democracia en el país, libertad de expresión, que no habían presos políticos, y una serie de mentiras. Entonces creo que eso también como que le afectó, porque no era coherente decir eso allá y estar haciendo lo contrario en El Salvador. Samuel, quiero reiterar, la actividad quizás cuando dicen nos tomamos el parque, se escucha fuerte para algunos, pero la actividad era para llevar documentación únicamente, no era un mitin político, no había arenga, no había que un centón ahí, sino que era que iban a llegar las personas, llegaban a unas mesas y entregaban y se verificaban los documentos de víctimas del régimen, inocentes. Eso era la actividad en sí, nada más. Eso era, ni siquiera colocamos los banners de Movir para no alertar mucho a la gente ni al régimen. O sea, tratamos de hacerlo lo más discretamente posible porque sabemos de que a Movir lo ven como un adversario y la verdad que no somos adversarios. Sí somos adversarios a la violación de los derechos humanos, pero yo creo que se dieron cuenta pues que no podía con tanta gente, eran más de 300 personas ahí y sin generar ninguna actitud de violencia, absolutamente todas las compañeras, los abogados, más de 8 abogados atendiendo a las víctimas, recibiendo papeles, ellos ni se daban cuenta de lo que estaba pasando. Entonces yo creo que ha quedado nuevamente que el régimen de verdad se opone a que en este país haya derechos humanos, a que se respete el debido proceso y que quieren seguir siempre
mintiendo y sometiendo a la gente con el miedo. Bueno, trascendió mucho lo que usted ya mencionaba sobre fotoperiodista del diario de hoy, donde ellos ya habían hecho algunas filmaciones, tenían algunos datos. Llega agente policial, si no me equivoco, a decirle de que tenía que borrar o entregarle el material que ellos ya tenían. ¿O es de otra forma, Samuel? ¿Cómo no? O sea, usted sabe que los periodistas siempre están pendientes de cualquier situación anormal. Sí. Y el hecho que el policía llegó a preguntarnos, no llegó yo quiero decir algo, también llegó la persona, no llegó violentamente, pero sí llegó a quererlos amedrentar. Hubo un policía que sí nos dijo, estos son los defensores de pandilleros. O sea, ya era una amenaza, ¿verdad? Sí. Bueno, Samuel Ramírez, ¿qué envergadura tuvo este evento? Llegaron más de 300 personas a esta actividad. Sí, llegaron más de 300 personas. Lamentablemente no pudimos atender al 100%. Se nos rebalsó la capacidad y dijimos, pues mire, vamos a atender hasta las primeras 80 personas. Entonces se recibieron 80 expedientes, ya se evaluaron, que realmente tienen todos los documentos, sí. Tienen antecedentes penales limpios, tienen comprobantes que eran trabajadores, constancias laborales, de todo tipo. Entonces creemos que ellos van a ser llevados muy pronto al comisionado presidencial. Pero tenemos que agotar la recolección de los datos de todas estas 300 personas que llegaron a la plaza. Vamos a continuar con esta campaña, no sabemos si la vamos a hacer en un espacio público porque vemos las amenazas del régimen que siempre están ahí queriendo bloquear este trabajo, pero vamos a buscar un espacio para hacerlo. Ahí nos dijeron los señores de estas autoridades de que buscáramos plazas como el Zurita, el Centenario, porque ese casco urbano, ese casco del centro histórico, Plaza Cívica, Plaza Libertad, Plaza Morazán, ese es como el territorio del Vaticano, donde ahí el presidente es el que manda, ahí no manda nadie más. Y si el presidente dice no, no. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado, hombre? Ya, o sea, es que es terrible. Entonces dice que hay que llenar un protocolo para pedir ese lugar y que ahí sí es gran problema si no se pide permiso. Entonces es una amenaza, ¿verdad? Entonces vamos a tratar nosotros no queremos confrontar con nadie. Siempre tratamos de hacer las cosas bien y por eso hemos tenido éxito, porque no confrontamos con nadie. Entonces vamos a buscar la mejor manera para seguir atendiendo a las víctimas. Voy a retroceder en el tiempo. Ustedes los recibe con presión al final el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión y de Prensa. Ahora le van a llevar otro paquete al comisionado, en primera instancia de 80 personas. ¿Esperan resultados positivos realmente? Y también, ¿qué respuesta se ha tenido de la primera entrega que hicieron? Fíjese que sabemos que este es un tema también muy difícil para el régimen. Difícilmente van a liberar a los 87 que hemos presentado, porque también ellos no van a dejarse doblar el brazo. Pero la denuncia, bueno, vemos cómo la CIDH hace un informe donde pide al régimen o al gobierno de El Salvador que pare el régimen de excepción. Ya no se justifica después de 30 meses de estarse prorrogando, que ya si el presidente dice que somos el país más seguro del mundo, ¿por qué seguir con el régimen? ¿Por qué seguir limitándole derechos a los salvadoreños, a nosotros? Garantías constitucionales. Entonces, creemos que esa presión también ya le está haciendo efecto. Y nosotros como organizaciones defensoras de derechos humanos también hemos alzado la voz a todo el mundo. Bueno, yo estuve en Washington en un foro sobre derechos humanos, libertad de expresión y democracia en el país. Igual dijimos lo mismo, justamente lo que estamos hablando acá y lo que hablamos en otros medios, sin miedo, porque la verdad se dice sin miedo. Y creo que ya gobiernos, organizaciones están tomando muy en serio El Salvador. Yo he dicho que no bastan solo informes, no bastan solo señalamientos, tenemos que ver acciones vinculantes, tenemos que ver presión al gobierno de El Salvador, condicionamiento de la ayuda económica a que se respeten los derechos humanos.
Entonces yo creo que todo esto acompañado con las acciones de Movir y de otras organizaciones, creo que está ayudando mucho a que el régimen no tenga ya forma, no tenga salida, no tenga más justificación para seguir con el régimen de excepción. Entonces yo creo que la acción que estamos haciendo, pues ya los 87 que presentamos, ya nos respondió el comisionado que le lleváramos sistematizada esa información. Ya algunos abogados de la PGR están llamando a las familias y les dicen, miren, nos han dicho que retomemos el caso, que verifiquemos cómo está, porque ustedes fueron al comisionado y pues desde allá nos han mandado la orden. Sin embargo, hay otros abogados que se oponen a eso, que dicen que por qué Movir es muy beligerante, que anda presionando mucho en la calle, que no van a apoyar ese tipo de acciones. O sea, hay una situación, contradicciones entre los mismos abogados. Pero yo creo que sí hemos llegado a donde tenemos que llegar. Llegamos también al presidente, les llevamos los mismos casos que le llevamos a Andrés Guzmán, y así vamos a ir con estos otros que le vamos a llevar. Vamos a recoger todo lo que podamos. Si la gente tiene que comprobar la inocencia de su ser querido, pues que visite a Movir, que se contacte con Movir, porque vamos a llevar esos documentos a Andrés Guzmán para que ahí se presione y se agilice. Hemos llevado casos con cartas de libertad, con problemas de salud crónicos, terminales, para que se agilice ese proceso. Y si una persona muere en ese proceso que nosotros estamos llevando, pues los vamos a acusar de negligencia directamente a los funcionarios. Nosotros hemos dicho a los funcionarios, respeten las leyes, hagan bien su trabajo, porque este régimen no va a ser eterno. Tarde o temprano la democracia va a llegar a El Salvador, el Estado de Derecho va a llegar a El Salvador, y ustedes van a pagar por sus delitos, y nadie los va a apoyar. El presidente no los va a apoyar, los va a dejar solos. Entonces creo que también eso, pues, tienen que pensar muy en serio los jueces, abogados, policías, soldados, todo aquel que está involucrado con el régimen, que piense bien su trabajo. Samuel, usted, referente a esta última intervención, esas personas que han fallecido, y ya David Álvarez Silva nos dice, porque va referente a la pregunta que continúa. Buenos días, paisanos, saludos. Pregunta, ¿quién responderá por la muerte de los más de 300 muertos en los centros penales? ¿Responsabilidad del gobierno actual o de quién? ¿Quién responderá, Samuel? Bueno, yo creo que la pregunta es clara. Va a responder el gobierno, pero tiene que individualizarse el delito. Por supuesto que el presidente es el principal responsable, pero él se va a lavar las manos. Ya vemos cómo lo hace, y lo hace muy bien. Entonces, ahí tenemos un custodio famoso en Montaña, que lo han mencionado en varios reportajes, personas que salen libres. Entonces, esas personas deben de pagar, tarde o temprano va a tener que pagar. Aunque el régimen lo esté protegiendo, pues aquí la justicia va a llegar. Y otros inspectores de la policía que han capturado a todos los indigentes, los bolitos de los municipios, porque la ansiedad por aumentar el número ha sido grande. Han llevado personas solo porque tienen un nombre parecido a un pandillero, solo porque se parece a un pandillero, solo porque vive en una comunidad sometida por las pandillas. Yo tengo información y compañeros que estamos atendiendo de personas que fueron víctimas de las pandillas. Las pandillas les mataron a sus familiares, sus hijos, los extorsionaban. Ellos denunciaron en las fiscalías esas extorsiones, y ahora resulta que la persona que denunció a la fiscalía a los pandilleros está preso, o el hijo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aceptar una seguridad que ahora las víctimas o el victimario ya no son las pandillas, sino que es el gobierno? O sea, yo creo que eso es una cosa que Movir trata de hacer ver al mundo, a esos seguidores del gobierno ciegos que no piensan, que no racionan. Bueno, hay personas que tienen familiares detenidos y siguen defendiendo al gobierno. Dicen, no, mire, pero como es inocente va a salir libre. O sea, yo creo en el presidente que está haciendo bien las cosas. O sea, no entendemos cuál es el quien origina todos los problemas en este país. O sea, tenemos que luchar todavía haciendo conciencia en la gente que entienda dónde está el problema. Las 7 de la mañana con 21 minutos en El Salvador. Gracias a todos los que están en Estados Unidos, en Australia, Canadá,
en México, en Nicaragua, que nos sintonizan bastante, y en Italia, y en todos los países que están compartiendo esta señal. Muchas gracias. Estamos en redes sociales también, en Facebook, al igual que en YouTube, en nuestra página 1069fmradio.net. Usted puede participar también si está acá en El Salvador y no quiere escribir en las cajas de comentarios o nos está escuchando únicamente en nuestra página. Bueno, sea bienvenido a esta transmisión. Nos dicen ya en el WhatsApp 7616-8383. La avenida Cuba está llenísimo, pero vamos escuchando la entrevista. Ya eso nos llena de mucha satisfacción. Samuel Ramírez, 7:22 la hora. Estas personas víctimas del régimen, no nos vamos a cansar de decir. Las víctimas del régimen son las personas inocentes, que han sido capturados por las últimas razones que ha mencionado Samuel Ramírez. En algunos casos para cumplir una cuota, en otras porque le pusieron el dedo, porque le caía mal al agente policial o simplemente porque iba pasando en el momento menos indicado y se lo han llevado. En casos también se han llevado a familias, a buena parte de la familia, y núcleos familiares también se han ido en esta oportunidad. Cuando, digamos, se captura a papá y 2 hijos, ¿van a al mismo sector o los separan a los familiares, Samuel? Fíjese que tenemos el caso de un compañero, Mario Martínez, un profesor con 30 años de ejercer esa profesión. Él fue capturado con su hijo y sí, estuvieron juntos en Mariona, en Izalco, y casualmente pues andaban a la par, pero no creo que sea una situación parecida con el resto de gente. Es lamentable porque me dice, mire, nosotros nos hacían que nos bañáramos desnudos, y los 2 desnudos. Nos hacíamos, bueno, cosas que él se sentía, era una tortura permanentemente, no solamente los golpes, son torturas en la cárcel. También ese tipo de conductas, o hacerlos obligar a caminar desnudo, bañarse desnudo, hacer cosas que normalmente pues no se hace. Entonces él dice que sí anduvo con su hijo, entre ellos se colaboraban, porque pues sí, qué bueno, pero hay otras personas que son familias enteras que están presas y están en diferentes lugares que no se conocen. Bueno, tenemos el caso de una joven que el novio de ella nos dice, mire, me capturaron a mi novia, capturaron a la mamá de ella, al hermano de ella, y yo quiero presentar la denuncia de mi muchacha porque ella es inocente. Y nos presentó toda la documentación, hicimos la denuncia bien elaborada y la lanzamos en las redes, en nuestra página de Movir. Y luego esta página fue retomada por otros medios importantes y también la viralizaron, y de repente a la muchacha le llamó el director de Apanteo por los altos parlantes y se presentó a la dirección y le dice, mire, usted tiene estas denuncias de que piden su libertad, y esta denuncia ha llegado muy arriba y nos han dicho que hablemos con usted, que se prepare porque va a salir libre. La muchacha estaba totalmente sorprendida. Pero mire, le dice, yo tengo a mi madre aquí, no le he visto, tiene más de 1 año y medio de estar presa, ¿la puedo ver? Sí, no hay problema, la mandó a llamar allí mismo y llegó a la mamá. Y ahí se abrazaron, lloraron, y le dice a la mamá, y le contó que ella estaba a punto de morir hace unos cuantos meses, porque es enferma, no tiene ahí atención médica. Entonces la muchacha le dijo, mire, yo quiero salir, pero también quiero que mi mamá me le ayuden. Pero la mamá no tuvo la suerte que ella. La denuncia pública fue tan grande que logró presionar al que manda más en este país, y logró que saliera libre en 3 meses de estar en la cárcel. Yo creo que la denuncia es importante, y por eso invito a las víctimas a denunciar. No tengan miedo, todos tenemos miedo. Ustedes creen que yo no tengo miedo también que nos vayan a capturar, pero no estamos cometiendo ningún delito, estamos ejerciendo el derecho de la libertad de expresión que tenemos, y todavía en El Salvador ese derecho se mantiene. Y creo que las redes sociales ayudan mucho, porque cualquier situación que ocurra, las redes se encienden rápido, y en el caso de Movir tenemos un grupo de víctimas activos en las redes sociales que cualquier cosa pues ahí están pendientes para denunciarlo. Así que creo yo que la denuncia y estos arraigos que estamos recogiendo, vamos a presionar al régimen para
para que agilice esos procesos. Y lo vamos a lograr. Samuel, pregunto constantemente a diferentes invitados que conocen mucho sobre los casos del régimen de excepción, las capturas que se están dando. ¿Cuál sería el procedimiento si a un familiar lo capturan? ¿Qué deberían de hacer primero los familiares? Bueno, mire, obviamente la primera acción es buscar a la PGR. Si no tiene abogado privado, porque le va a costar muy caro, pues que vaya a la PGR, ellos le asignan un abogado defensor público. Luego tiene que ir a poner la denuncia a la PDH, buscar a MOVIR, buscar a las diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, porque ir a la fiscalía a poner la denuncia, la gente tiene miedo. Y comenzar a recoger todos los arraigos, los documentos que comprueban que son inocentes, constancias laborales, antecedentes penales, todo lo que le pueda servir para demostrar que ese muchacho era una persona muy querida en la colonia, en el barrio, en el cantón, en el caserillo. Porque si una persona se atreve a firmar una hoja donde dice yo conozco a fulano de tal, doy fe que es inocente y pone su nombre, su firma, significa que no hay duda que eso es cierto. Entonces, toda esa documentación hay que tenerla lista para llevar al abogado defensor y para que comience a defenderlo. Pero igual, como el abogado defensor público no le permiten hacer su trabajo, los abogados privados sí tratan de hacerlo, pues, pero también se encuentran con el bloqueo de parte del sistema. Sin embargo, hay casos que los abogados privados han logrado demostrar la inocencia y creo que también ha ayudado mucho a sus liberaciones. A nosotros pues estamos agradecidos con toda la gente que nos colabora, las diversas organizaciones. UNIDEC está con nosotros, ellos son los que ponen el talento humano en el tema de asesorías, en esas jornadas de gratis, voluntariamente. MOVIR no le cobra ni un 5 a nadie. Nosotros todo lo hacemos por amor y por solidaridad a las víctimas. Creo que eso quiero que quede claro porque hay gente que nos quiere manchar ese honor, esa transparencia y nosotros simplemente hacemos las cosas porque hay que hacerlo. Nadie más lo está haciendo, ¿verdad? Entonces creemos que eso es lo que tiene que hacer, buscar a MOVIR, a las diversas organizaciones que defienden derechos y entre todos pues hacer la lucha para demostrar la inocencia de esas personas. Ahora, Samuel, ¿y cómo es totalmente ayuda, es una colaboración, un servicio al país, a la sociedad, los abogados, las personas que colocan las mesas, las sillas, el café que sirven, cómo se movilizan ustedes? ¿Todo esto sale realmente del corazón de la población? ¿O alguien también se toca la bolsa y dice, bueno, yo me hago cargo de todo? Fíjese que por el reconocimiento que tiene MOVIR, hemos logrado algunas donaciones. Por ejemplo, hay una fundación que nos dio una donación a través de una organización, porque el MOVIR no es una organización de derecho. No tenemos forma de recibir fondos. Entonces, nos compraron sillas, nosotros pedimos sillas, pedimos mesas, y nos han donado unas cuantas mesas, lo mínimo necesario para poder hacer este tipo de acciones, ¿verdad? La gente nos ha colaborado con el almuerzo, una organización de defensores de derechos humanos, otros nos apoyaron con el pan dulce, con el café, y los voluntarios de MOVIR que andan ahí como hormiguitas, haciendo todo el trabajo. Ese es MOVIR. O sea, hay que demostrar que también no todo se hace por dinero. Tiene que haber un poco de solidaridad en los salvadoreños. No esperar sentir el dolor directamente como persona o en la familia, sino que también hay que ser un poco empático con el que sufre. Al menos a mí me dicen mucha gente, pero mira, si vos ni tenés familiares. Pues sí, pero con escuchar tantos testimonios, esa angustia de la gente, impotente, porque nadie lo escucha, yo creo que yo llamo a la población salvadoreña que seamos más solidarios, hombre, que ya dejemos de estar criticando si no conocemos bien el problema. Bueno, mire, incluso un trabajador, no sé si es el jefe de la unidad de esta autoridad autónoma del centro histórico, cuando me dice el señor que andaba ahí, mire, le voy a poner a mi jefe, me dijo, para que lo escuche y usted le explique qué están haciendo aquí. Entonces le digo, mire, si somos el movimiento de víctimas, estamos haciendo una campaña de recolección de arraigos para quien demuestre que es inocente, vamos a llevarlo a tal parte. Dijo, ustedes son pandilleros, son defensores de pandilleros, ya les vamos a aplicar el régimen. Lo dijo y yo
lamentablemente no pude grabar ese audio, pero lo dijo un funcionario de esa unidad. Entonces nosotros como Movir, ¿cómo vamos a creer que nos van a autorizar un espacio público para que hagamos esas acciones? Yo creo que difícilmente en este gobierno, con esta dictadura, con este régimen, Movir va a tener espacio. Tenemos que hacerlo de la manera que podamos hacerlo sin cometer delitos, eso sí, pero sí vamos a seguir trabajando en las buenas y en las malas, siempre y cuando las víctimas lo necesiten. Samuel, 7:32, tal cual usted mencionaba al inicio de la plática que tenemos, de que mientras ustedes se enfrentaban a problemas para poder hacer la actividad, para obtener los permisos, la presión de autoridades competentes en ese caso, el presidente daba su discurso en la ONU. ¿Qué opinión tiene de lo que mencionó Nayib Bukele en la Organización de las Naciones Unidas? Mire, Bukele pareciera que no vive en El Salvador. Él parece ser que está en otro mundo, porque habló totalmente cosas incoherentes con lo que pasa en el país. Hablar de derechos humanos, hablar de libertad de expresión, cuando hay periodistas huyendo en otros países por la persecución, cuando el mismo presidente insulta a los periodistas cuando hacen preguntas incómodas en las conferencias de prensa, casi se burla de ellos, los lincha públicamente. Eso no es libertad de expresión. Cuando hay perseguidos políticos, vemos cómo los compañeros de la Alianza El Salvador en Paz siguen presos y no han demostrado ese delito que les están imputando. Entonces, creemos que de verdad el presidente está en otro mundo. Bueno, es su costumbre, mentir, porque una mentira dicha muchas veces se vuelve verdad. Yo creo que esa es la estrategia de Bukele. Niega que se violenten los derechos humanos, niegan que hayan muertos en las cárceles. Cuando el presidente dice 0 homicidios en El Salvador, se olvida de los muertos en las cárceles por negligencia médica, asesinados. Casi que un 60% de los muertos en las cárceles entregan su cuerpo con señales de tortura, de golpes, de fracturas. ¿Y eso qué es? Pues, o sea, digan la verdad, hombre, para creerle, Movir. Bueno, incluso decirle algo, una señora que dijo que era de Casa Presidencial llegó a la Plaza Libertad. Dijo que ella era la asistente de Karim Bukele, el hermano del presidente Nayib Bukele. Y habló con nosotros, miren, dijo, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Queremos ver en qué o sea, no sé a qué llegó, quizá a sacar información. Entonces, le llamamos a ella cuando nos amenazaron que nos iban a quitar de ahí. Y nos dijo, miren, pero que ustedes no tienen permiso, tienen que hacer las cosas legales para evitar problemas. Pero nos invitó, hizo un comentario que no sabemos si lo hizo en serio o en broma. Y nos dijo, mire, ¿y ustedes estarían dispuestos a una reunión en Casa Presidencial? Entonces yo creo que nosotros estamos dispuestos a hablar con quien sea, siempre y cuando haya resultados concretos para las víctimas. Las víctimas del régimen no pueden esperar más tiempo, se están muriendo en las cárceles. Los muertos que se sabe que son 300 es una cifra que es relativa, porque hay muchos muertos más que el régimen está ocultando. Toda la gente que sale de Mariona, de Apanteos, de Izalco, dice, nosotros vemos muertos casi todos los días, pero eso no se refleja en los medios, ni en las estadísticas del gobierno. Entonces aquí hay una crisis humanitaria dentro de las cárceles. Igual también hay una crisis humanitaria fuera de las cárceles con las familias víctimas, porque no saben de su ser querido, no saben si está muerto, está vivo o está enfermo. 2 años, más de 2 años sin saber de ellos. Yo no sé en qué país se tolera semejante violación de los derechos humanos. Bueno, también decir que vamos a iniciar una campaña con diferentes acciones para exigir visitas familiares, que permita el régimen que las familias sepan las condiciones en que están estos seres queridos en las cárceles, porque no podemos estar solamente con la información dudosa que nos dan los custodios. La gente sigue entregando paquetes, depositando dinero, pero no están seguros si esos paquetes le llega al familiar o ese dinero le llega al familiar, porque ya tenemos información que
Muchos murieron hace varios meses y la gente sigue entregando paquetes. Entonces eso queremos evitar. Samuel, Nayib Bukele en la ONU dijo, el país más seguro del hemisferio occidental. Los buenos y honestos viven libres. Se protege la libertad de expresión. Me quiero quedar en el segundo punto, bueno, para que no digan que me lo estoy inventando. Este es el mensaje. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. En esa parte me quiero quedar. ¿Qué opina Samuel sobre 40 segundos donde describe a El Salvador, según el presidente? Bueno, por eso yo le digo, el presidente no tiene los pies en la tierra. Él está hablando de otro país. Aquí, él cómo va a asegurar de que las personas que ha capturado son culpables y ni siquiera la fiscalía ha logrado condenarlos porque no encuentra delito. Desde ahí está mintiendo. O sea, que nos demuestre que el 100% de las capturas son pandilleros. Y Movir se desmonta inmediatamente y deja de luchar. Pero no lo pueden demostrar porque, miren, hay un padre de familia que me dice, mi hijo fue capturado, era menor cuando fue capturado, no tenía DUI, y ahora no me dicen dónde está porque no tiene registro. O sea, es un desorden, muchas improvisaciones del sistema judicial. La gente, bueno, hay gente que ya maneja una desaparición forzada de las personas que fueron capturados, pero que no saben dónde están. Entonces yo creo que el presidente debe dar respuesta a todo esto, hombre, que hable a los salvadoreños, que no le hable al mundo, porque al final somos los salvadoreños los que realmente sabemos lo que está pasando en este país. Yo, pues, desde ya pedir la libertad. Miren el problema con este señor Landaverde, el exministro de Justicia. Ha demostrado hasta lo último su inocencia. La fiscalía ha tratado de poner acusadores manipulados, pagados para tratar de justificar los delitos que se le están imputando. Y él ha logrado salir libre en todos los procesos. Entonces yo creo que esas son las cosas que nosotros denunciamos. Entonces yo creo que difícilmente Bukele va a tener ya la credibilidad que pudo tener hace varios años. Ya el pueblo se dio cuenta que solo son mentiras. Dijo que iba a combatir a la corrupción, que iba a reducir los privilegios. Mire qué pasa con ese gran escándalo de corrupción en la Asamblea Legislativa. No ha dicho nada, no se pronuncia. Tampoco ha dicho nada del caso de Cosavi, que se sabe que el Partido Nuevas Ideas fue el que se llevó el dinero para la campaña. Los funcionarios, los alcaldes de Nuevas Ideas usaron ese dinero para hacer obras y para hacer campaña. ¿Y qué pasó con eso? O sea, se murió la persona que supuestamente era el culpable, entre comillas. Yo creo que hay tantas preguntas y que nadie responde. Vemos personas capturadas porque le quieren quitar las tierras. Vemos el caso de la isla El Espíritu Santo, la Tasajera. Vemos muchas cooperativas amenazadas que le quieren quitar sus tierras que fueron beneficiados por la reforma agraria de 1980. Entonces, ¿cómo dice que no está quitando tierras? ¿Cómo dice que hay libertad? Bueno, hoy vemos que el presidente hoy es un cafetalero en la familia. Entonces, y antes yo no sé si el informe de probidad del presidente, ¿qué decía? Pues, cuáles eran los bienes que tenía, para saber si ahora ha adquirido mayor riqueza a la que tenía al inicio. Hoy entiendo por qué se opuso a dar ese informe de probidad, porque no quería ser juzgado cuando dejara de ser presidente. O sea, hay tantas cosas contradictorias del discurso del presidente que ya difícilmente la gente pensante pues se va a tragar ese mensaje, esa narrativa. Las 7:40 está con nosotros Samuel Ramírez. Él es del movimiento Víctimas del Régimen, del Movir. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué le pareció también la marcha del 15 de septiembre? ¿Dónde ha participado el Movir, Samuel?
Bueno, la verdad que la marcha del 15 de septiembre pues fue un éxito porque movilizarse con la amenaza de un régimen, creo yo que es de valientes. Y toda la gente que salió a marchar son valientes, son personas que no le tienen miedo al régimen porque tienen la razón en sus manos, porque lo que dijeron ahí es cierto. Se denunciaron las violaciones de los derechos humanos, se denunciaron las amenazas de despojos de tierra, de los desalojos de vendedores, del robo de COSAVI, de la corrupción en la Asamblea Legislativa, de los despidos. Bueno, todo lo que se dijo es cierto. No puede el gobierno delegitimar una marcha donde la gente se pronunció y dijo la verdad. Yo felicitar al pueblo salvadoreño, a los sectores que marcharon, porque de verdad lo hicieron con mucha valentía y pues a pesar de todo la gente marchó. Yo creo que eso es de reconocerlo. Movir siempre marcha y lo hace de una manera muy valiente y no son pocos los que participan, son muchas personas, señoras, adultas mayores, niños que ya no soportan estar en esa angustia de no saber nada de su ser querido. Hay gente que dice, mire, yo quiero que me digan al menos dónde está enterrado mi hijo, porque ya después de 2 años ya nadie da certeza que puede estar vivo. Yo creo que fue una marcha muy importante, trascendió a nivel internacional, porque de verdad, pues yo creo que valoramos unas 10,000 personas en las calles, ¿verdad? Los seguidores del gobierno, del oficialismo, pues se dirán que por qué tan poca gente. Bueno, yo creo que en una dictadura donde hay amenazas muy directas a la población, es cierto que no hay una actitud represiva a las marchas, porque incluso retiran las tropas, los policías de donde va a pasar la gente, pero en el fondo siempre ponen retenes, tratan de bloquear, de legitimar con sus troles, porque siempre hay personas que buscan la forma de legitimar estas acciones. Sin embargo, creo que ya hay muchas voces, ya las redes sociales, hay un enfrentamiento casi parejo, donde hay un sector que está denunciando. Bueno, vemos cómo la gente ahora reparando las calles y el dinero, ¿dónde está? Pues tanto dinero derrochado en helicópteros para el presidente, para el centro histórico que construyen, destruyen y a saber qué pasa ahí, ¿verdad? Y la gente en el campo con sus calles arruinadas, con sus escuelas que no sirven, no hay atención en salud de calidad y eso la gente lo vive a diario. Así es. Samuel, ¿cómo quisiera que nos detuviéramos en esta parte? ¿Cómo podemos hacer para visibilizar más el trabajo del MOVIR? Y cualquiera puede decir, no, yo no tengo ningún capturado, ni siquiera conocidos tengo capturados por el régimen de excepción, pero la empatía significa de que estemos únicamente compartiendo en redes sociales, dándole me gusta a las publicaciones o comentándoles, o también hay otra forma de poderlos apoyar al movimiento víctimas del régimen, al MOVIR, y muchos también pueden decir, no, pero es que yo no quiero que se vea que estoy participando, sino que de forma anónima probablemente. ¿Hay formas de ayudar al MOVIR, Samuel? Mira, hay muchas formas. Por ejemplo, nosotros tenemos un movimiento en Estados Unidos, en Washington, que también ellos, hay personas que tienen sus hijos capturados y ellos a veces son los que sostienen con alguna colaboración económica, refrigerio, algún transporte, que así muy, no es permanente, pero sirve de mucho toda ayuda. Entonces, igual compartiendo la información nuestra, viralizando esas denuncias, porque yo creo que para mí en este gobierno es la denuncia pública, creo que va a ser la diferencia. Nosotros no estamos hablando de armar un conflicto social en este país, no, la denuncia pública, el presidente es famoso por las redes sociales. Entonces tratemos de también por ahí hacer una campaña masiva de denuncias de la violación de los derechos humanos. MOVIR, pues creo yo que tiene una incidencia en las redes, ya tenemos ahí algunos sondeos de opinión de algunas organizaciones defensoras de derechos humanos que nos están apoyando y han valorado ya la incidencia que tiene MOVIR en el tema de defensa de los derechos humanos.
que ya se mencionan en algunos espacios. Yo creo que estamos llegando muy lejos con todas las denuncias, sumado al resto de trabajo de otras organizaciones. Yo creo que pueden contactar a Movir a través de las redes sociales. Ahí tenemos nuestras páginas de Facebook, de X, de TikTok, de Instagram. Pueden conectarse con WhatsApp, también hay enlaces para eso. O sea, tenemos todo a la mano para poder hacer uso a favor de las víctimas. Yo creo que nadie puede decir que no hay cómo contactarse con Movir y apoyar, defender las acciones de Movir. Eso creo que es muy fundamental. Hay algo, Samuel, que quizás a lo que más se teme y lo que se está tratando de invertir para que no llegue más allá. Ustedes ya salieron de El Salvador como Movir, ya han estado en diferentes actividades y se han hecho ver. ¿Qué opinión se tiene a nivel internacional los defensores de derechos humanos después de que escuchan a UNIDEC, al Socorro Jurídico Humanitario, al Movimiento Víctimas del Régimen sobre El Salvador? ¿Qué opiniones hay, Samuel? No, yo creo que están alarmados, pero sin embargo la diplomacia los amarra a ellos. El hecho de que el presidente pues sea bien popular, porque sí, no podemos negarlo que es un presidente muy popular, y pues la gente lo que espera es que en El Salvador hayan señales de que el pueblo está en contra de las acciones del gobierno, porque tampoco no podemos pedirle a la comunidad internacional que ellos nos van a venir a salvar de este problema. Somos los salvadoreños los que tenemos que luchar para liberarnos de ese gran problema que tenemos en el país. Y lo vamos a hacer de la mejor forma muy civilizada, forma cívica, en las calles, denunciando las injusticias. Yo, como lo he dicho en varias ocasiones, yo no lo niego, yo vengo de un conflicto armado y yo aprendí que no se resuelven los problemas de un país con las armas en la mano. Lo que se hace es agudizar más el problema. Sí es cierto que a nosotros nos obligaron llegar a ese nivel tan radical, pero también las consecuencias fueron muy graves. Yo creo que pedirle a los países amigos que no se vayan a prestar en ningún momento a una situación como esa. Hay que fortalecer la organización social, la denuncia, y creo que eso es lo que nos va a salvar en El Salvador. Yo no comparto ninguna acción violenta porque no es esa la manera. Yo quiero que la juventud actual tenga futuro, pero un futuro de desarrollo, no un futuro de amenaza de llevarlo al secot, porque en El Salvador no vemos instituciones como de educación superior fortalecidas, modernas, de primer mundo, para abrirle las puertas a los jóvenes pobres que vayan a prepararse. A la Universidad Nacional hace poco han logrado desmilitarizarla, no han construido las 4 sedes de la U que supuestamente se iban a hacer, pero sí tenemos un penal de lujo, de primer mundo y el más grande de América. Desde ahí podemos entender cuál es la lógica de este gobierno de desarrollo, de apoyar a la juventud. Entonces yo creo que es fácil entender pues que el concepto de este gobierno de desarrollo no es abrirle oportunidades a todo el mundo, es al contrario, cerrarle oportunidades, porque al gobierno no le conviene tener gente pensante, necesita tener gente sumisa y que no reaccione, que no se exprese en las calles. Así es. Bueno, 7:50. Tengo comentarios al WhatsApp 7616-8383, lo mismo que en las cajas de comentarios tanto de Facebook como de YouTube. Ya llegaron tarde. Bueno, igual lo pueden hacer los comentarios y ahí quedan para que tengan mucha respuesta. ¿Usted sabe cuántas discusiones, pláticas, conversaciones, enfrentamientos se dan después de la entrevista? Ya después que ha finalizado. Son muchísimas. Nosotros las leemos también. Dice Rufino Eliseo Chivas. Saludos, Samuel Ramírez. Medardo Vázquez, muy buenos días. Saludos desde Atlanta para Samuel. Luis Vázquez, pedir permiso. Es pregunta, ¿pedir permiso? ¿A quién? Las calles y espacios públicos son del pueblo. Adelante, Samuel. El Movir debe resistirnos, dice Luis Vázquez. Carlos Iván, buenos días, saludos y gracias por el espacio donde se escucha lo que no quieren que sepamos.
Ángel Marquina, el dictador es hipócrita, dijo mentiras en la ONU. Luis, siempre lo decimos, Samuel es un ejemplo de persona entregada por el país. Gracias por tenerlo y que nos cuente. Me imagino que se le cortó ahí el mensaje. David, la democracia salvadoreña fue sepultada el 9 de febrero. La pregunta, ¿a quién favorece el negocio de los paquetes penales? Carlos, los derechos humanos o el defensor de derechos humanos, me imagino, a la expresión no se mientan o no se mienten. Mejor dicho, no se puede controlar con las redes. Imagine que no existieran como antes. No habría conocimiento de nada. Es que esa es la diferencia, que hoy podemos conocer, aunque debemos de saber filtrar todo lo que está en las redes sociales también. Eso lo dijo Carlos Escobar. Álvarez Silva, el discurso del inconstitucional ante la ONU lo muestra o muestra la falacia que hay. Mario Menéndez, este régimen es el más mentiroso del mundo. El sonsonateco en USA. Ese tipo de noticias hay que apoyar a mi gente porque es la libertad de expresión y la verdad. Y eso es fundamental, Samuel, que lo que se está dando, el que la población abra los ojos. Me decía ayer en la entrevista, pero en televisión, en APTV, Canal 8 y Mix de Medio, Andrés Espinosa, y ojo a esto, el que no cree en las políticas del actual gobierno, es prácticamente imposible que pase al comité de aplausos del gobierno. O sea, me van a decir, ¿y de qué está hablando? Aquí viene la otra parte con la que se complementa. Pero los que creían en el gobierno y apoyaban las políticas, al ver tanta violación de derechos humanos y corrupción, ese está saliendo y pasándose al otro sector. Entonces me decía, es más fácil que los que lo apoyaban ya no lo hagan y se pasen a estar en contra, que el que esté en contra se pase a apoyar. ¿Qué opina de eso, Samuel? ¿Será que la población abre los ojos ya? Mire, yo creo que sí, no es muy sabio, la verdad que, bueno, ¿por qué este gobierno sigue con el mismo gabinete con el cual trabajó los 5 años anteriores y dijo que este periodo iba a ser diferente? Pero siguen los mismos. ¿Por qué? Porque el presidente lo que quiere es fidelidad y este gabinete ha sido fiel a él. No ha sido fiel a las leyes, no ha sido fiel al pueblo, sino que a él. Y mientras le sigan siendo fiel a él, pues él va a seguir siempre con ese gabinete. Entonces yo creo que eso es, no hay duda de que ahí premios les dan a las personas que son señaladas. Miren, Osiris Luna, cuántas denuncias, acusaciones, señalamientos tiene. Y no se sabe. Bueno, ahorita dicen que está desaparecido porque no da la cara, no aparece en ningún medio. Vemos toda la corrupción en el gobierno y nadie hace nada. El presidente dijo, como show de campaña, reunió al gabinete y dijo, aquí tengo al fiscal y le pido al fiscal que cualquier funcionario tiene sus días contados porque yo cuando vuelva a ganar la presidencia vamos a comenzar a limpiar a todos los que sean señalados de corruptos y voy a iniciar un nuevo gobierno diferente. Bueno, ¿y dónde están los capturados por la corrupción, por haber liberado pandilleros en el gobierno de Bukele, en la gestión anterior? Sí, bueno, yo pregunto, ¿dónde están los verdaderos cabecillas, los organizadores de las pandillas en El Salvador, que los gobiernos anteriores apresaron? Hoy están libres, y eso lo dicen los diferentes medios de información digital. Entonces, ¿cómo voy a creer yo que el régimen de excepción de verdad es para combatir a las pandillas? O que me lo demuestren con hechos, ¿verdad? No con palabras, porque las palabras sobran. Entonces yo creo que eso es una gran verdad. O sea, el gobierno, el presidente no necesita funcionarios fieles a la Constitución como servidores públicos verdaderos, sino fieles a lo que él quiere y seguir manteniéndose en el poder, porque él sabe que siendo presidente va a seguir teniendo la protección y no va a poder tener problema de que lo vayan a
a procesar por todo lo malo que haya hecho. Bueno, cierro con esto. Con el discurso en la ONU del inconstitucional de un país de las maravillas, es un llamado a los torturadores de las cárceles a que continúen sin miedo. Tienen vía libre y los detenidos injustamente seguirán por mucho tiempo. Samuel Ramírez, hoy como pocas veces no hablamos de Misión Milagro, de la Operación Milagro, pero será en otra oportunidad. Gracias, Samuel, por hacer el tiempo de tomar estos minutos, prácticamente una hora, de que nos pudiese contar de primera mano lo que pasó al Movir en el parque, allá en el centro de San Salvador, pero al final se logra un objetivo, recolectar, y al final, Samuel, quiero decirle algo. El que se ha desarrollado la actividad legitima de que ustedes no están haciendo absolutamente nada malo, no están agitando a nadie, sino que simplemente están ayudando a la población y pudieron desarrollar con tranquilidad, sin ningún aspaviento, esta recolección de documentos. Y reitero, legitima de que ustedes no están haciendo absolutamente nada ilegal, no están defendiendo pandilleros, sino que únicamente a personas inocentes, trabajo que le pertenece al Estado, que le pertenece a la Procuraduría General de la República, Procuraduría de los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en El Salvador, y por ende a todo el Estado. Samuel Ramírez, muchas gracias. Bueno, gracias, Francisco, de nuevo por este espacio, y aquí estamos a la orden para alzar la voz por las víctimas y para seguir denunciando esa violación a los derechos humanos. Saludos a todos los que nos han visto, nos han leído, y gracias por esas palabras de aliento, de fuerza, porque creemos que no estamos solos. Por eso seguimos en esta lucha, seguros que vamos a lograr esa gran victoria de demostrar la inocencia de todas las personas que han sido capturadas arbitrariamente en El Salvador. Bueno, muchas gracias a Samuel Ramírez del Movimiento Víctimas del Régimen. Este es el momento que usted puede compartir, ya sea desde Facebook, desde YouTube, a las demás redes sociales o en las mismas redes sociales, esta plática que hemos tenido con Samuel Ramírez, para que sepamos la verdad. Dele me gusta, coméntela, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Quiero que lleguemos en octubre a los 10,000 suscriptores. Creo que sí será posible. Así que empecemos a suscribirnos a este canal. Pásense desde ya a 1069fmradio.net. Dejando ya las redes sociales, nos pasamos a la máquina del tiempo que viene con Fran Durán. Nos decían, es que miren, hay un problema en la página. No hay problema, ya está solucionado. Y cuando hay problemas en la página 1069fmradio.net, que ya se va a cambiar, se pueden pasar a viernesderock.com. Ahí no hay ningún problema y es la misma señal de la radio. Para todos, buen día. Mañana viene Dubón con Franklin Martínez. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.